Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. Nuevamente estoy acá para continuar nuestras enseñanzas, nuestras meditaciones de estos 40 estrategias para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No dejando de lado siempre el versículo de Isaías 55:6, que dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras que está cercano. Sí, recordemos que estos tiempos son últimos tiempos donde nosotros tenemos que buscar de Dios. Amén. Y el día de hoy, día 12, vamos a hablar sobre no he hecho lo suficiente. ¿Qué es lo que no has hecho? ¿Qué es lo que no has logrado? Que no te sientes una persona capaz de haber logrado lo suficiente. O no te sientes lo suficientemente capaz de hacer algo porque hay algo que te impide. Hemos hablado en la enseñanza 11 de que tu pasado Dios ya se lo llevó. No tienes por qué recordar tu pasado, ni nadie te tiene por qué hacer recordar las cosas que anteriormente pasaron. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Cuando las cosas no van bien, a veces tenemos esta idea de que es porque no somos lo suficientemente, ya, lo que no somos lo suficientemente santos, o no hemos orado lo suficiente como para calificar para la bendición o el favor de Dios. No nos sentimos lo suficientemente capaces de recibir la bendición de Dios porque no hemos orado correctamente, porque no hemos logrado lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, si tú no te sientes capaz de orar, capaz de leer, de estudiar, de meditar en la palabra, vas a sentir un vacío. Tú tienes que decidir, tomar una determinación y decir: no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando uno piensa de que no ha hecho lo suficiente, sí hemos hecho que Dios vea en nosotros la obra que Él mandó que hagamos. No, perfectamente no lo somos, no somos hombres perfectos, pero estamos en el proceso de la perfección, día a día, intentando ser mejor para la obra de Dios. Amén. Vamos a cambiarlo hoy. Punto número 1. ¿Sí? Recibimos lo que Jesús nos promete, o lo que Jesús nos prometió. Vamos al libro de Romanos. Ahora sí vamos a ir al libro de Romanos, Nuevo Testamento. Y vamos a ver, ¿sí? Vamos al capítulo 8, versículo 17, ¿ya? Capítulo 8, versículo 17, que dice la Biblia. Vamos a leerlo entonces acá, todos juntos. Romanos 8, 17, y dice, ¿no? Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dejó Jesús para nosotros. Somos herederos y coherederos de la gracia divina. Cada uno va a recibir su corona conforme a todo lo que hayamos hecho para Dios. Entonces somos herederos y coherederos, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. Eso es lo que tenemos que entender. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente es que todo va a ser color de rosas, no. También vamos a padecer y a sufrir. Y en estos últimos tiempos vamos a padecer y a sufrir si es que nos mantenemos en la fe, si nos mantenemos en la palabra de Dios. Entonces, no solo hijos, sino también herederos. Si padecemos, se refiere a nuestro sufrimiento por amor a Dios, a Cristo, lo que todos estamos llamados a soportar. Si es que amamos a Dios, vamos a soportar ese sufrimiento. Y vamos a padecer como Jesús padeció cuando estaba acá en la tierra. Amén. Punto 2. El punto 2 dice, vamos a ver el punto 2. Dios tiene un pacto con cada uno de nosotros. El pacto, esto es lo que quiero que tú entiendas bien. Cuando dice que Dios tiene un pacto con cada uno de nosotros, el hombre no puede pactar con Dios. El hombre puede pactar con el hombre,
pero el hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que hace el pacto. Y el pacto es un contrato, ¿ya? Que está garantizado en este caso por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:16 conocemos todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por amor a nosotros para que por medio de él seamos salvos. Para que todo aquel que cree sea salvo. Amén. Y nadie se pierda. Pero ¿dónde empieza el pacto? Si nosotros nos damos cuenta y regresamos al libro de Génesis, el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el libro de Génesis capítulo 2, mira, versículo 16, 2:16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Entonces había un pacto de por medio, el pacto el pacto adámico, pues, ¿no? Que la gran mayoría conocemos. Este pacto lo hizo, después hizo el pacto con el hombre cuando Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido. Dios tuvo que sacrificar animales y ponerles vestiduras, ¿no? De estos animales para que cubran su cuerpo, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces desde ahí empieza, y hay varios pactos en realidad, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que conocer, que Dios tiene un pacto con cada uno de nosotros. ¿Y ese pacto cuál es? Que Él pagó el precio por cada uno de nosotros para ser salvos. Punto 3. Ten en mentalidad de gracia. ¿Ya? La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. La gracia es lo que Dios nos da, lo que no merecemos. Vamos a ir al libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Sí, Nuevo Testamento, capítulo 4. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo, vamos a buscar el versículo ahorita. Hebreos, capítulo 4, ¿sí? Versículo 16. Vamos a ver qué dice 4:16. ¿Ya? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos hallar gracia para el oportuno socorro. Estos tiempos, mis amados hermanos, ya estamos en los tiempos finales. Si alguno de ustedes ha visto las noticias, ya Israel prácticamente no están usando las mascarillas. Miren, todo se está cumpliendo, ¿no? Pero si nos enfocamos acá, no he hecho lo suficiente. No has hecho lo suficiente para agradar a Dios. No has hecho lo suficiente para orar, para doblar rodillas, para orar e interceder por otros. No has hecho lo suficiente. Tienes que cambiar eso ya. Si tú esa palabra está en tu mente y dices, no he hecho lo suficiente, toda la vida vas a estar así. Te vas a sentir incapaz. Y tú tienes que ser una persona, un hombre de fe, una mujer de fe. Amén. Entonces, dice, ¿no? Así que acerquémonos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí vamos a recibir su misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y siempre encontramos la gracia y la misericordia, el amor, el perdón, el consuelo de parte de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Amén. Número 4. Tu confianza debe estar solamente puesta en Dios, no en ti mismo. La confianza debe estar en Dios, no en ti mismo. Una cosa es que tú tienes fe y confías, pero confías en Dios y tu fe está basada en la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Primera de Juan. Vamos a ir capítulo 3, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, acá hay algo importante que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Que saber. Si no nos sentimos culpables, ya, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestro sentimiento y Él lo sabe todo porque Él escudriña nuestro corazón. Entonces, mis queridos amigos, hermanos en la fe, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza.
¿sí? Importante eso, tu fe tiene que estar puesta en Dios. Punto 5. Rechaza la condenación, ¿ya? Es nuestro corazón el que nos condena por nuestros errores y deficiencias. Muchas veces, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Nuestro corazón propio nos condena a no poder realizar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando nos sentimos condenados, perdemos la confianza y dejamos de creer en Dios. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, pero por la experiencia ahora te enseño. Cuando tú te condenas a ti mismo, recuerdas tu pasado, y eso lo hemos hablado en la enseñanza anterior, que ya no debes de recordar. Tu confianza debe estar en Dios, no en ti, ni en el hombre. Y si tú comienzas a recordar, o hay alguien que te hizo daño, alguien que te ofendió, qué sé yo, o tú te sientes insuficiente de no has hecho lo suficientemente para agradar a Dios, entonces pierdes la confianza, te alejas de Dios, dejas de creer en Él. Y eso no debe de pasar. ¿Amén? Sino debe estar puesta tu confianza en el Señor. Punto 6. Acepta tu libertad en Cristo. Mira, debes de aceptar tu libertad en Cristo. Vamos al libro de Romanos. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. ¿Sí? Vamos al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 1. Y dice la Biblia. Acá vamos a estudiar un poquito porque hay bastante enseñanza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no dice para todos, no para los que están en Cristo Jesús realmente, los que recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, como dice Romanos 10, 9, 10. ¿No? Es un versículo muy, pero muy conocido, lo voy a leer. Acá está justamente Romanos 10, 9, 10. Que dice, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, acá dice, en el versículo 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, debemos aceptar la libertad que Dios y Cristo Jesús nos ha dado. Pablo no se sentía condenado. Era libre de la ley del pecado cuando él recibe al Espíritu Santo y es llamado por Dios. No, era libre de la muerte eterna. El pecado fue condenado en su carne. Cumplió la justicia, Pablo. Tenía vida y paz. Estaba lleno del Espíritu Santo. Su cuerpo estaba muerto al pecado. Su carne estaba crucificada y es lo que nosotros tenemos que hacer, crucificar nuestra carne, morir al pecado, dejar las cosas malas. Él andaba en el Espíritu, no en la carne. Cuando andamos en el Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, pensamientos, actitudes, comportamiento. Amén. ¿Y las bendiciones en Cristo cuáles son? Las bendiciones en Cristo son la redención, la libertad de la condenación. Tienes un espíritu de vida, tienes el amor de Dios, adquieres la sabiduría de Dios, tienes fe, tienes gozo, tienes paz. Mira qué importante es, ¿no? Cuando estamos en Cristo Jesús. Y el último punto, deja de castigarte por lo que has hecho. Ya no te condenes más, ya no te sientas insuficiente, ya no te sientas así desanimado, desanimada. Lo vas a lograr. Recuerda, Jesús pagó el precio por todo y por él fuimos nosotros salvos. Así que mi amado hermano, no te sientas mal. Recuerda que Jesús es todo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Continuaremos el día de mañana con el día 13. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.